Vamos a sumergirnos en una historia que nos llega en primera persona, de los inicios de Internet. Una época que nos puede parecer más simple, pero que, como veremos, no era para nada menos oscura. Es la historia de un chaval, un adolescente, que con un conocimiento que acababa de descubrir, decidió que la justicia tenía que correr por su cuenta. Y así arranca todo, directamente de la voz de su protagonista. Es el recuerdo, sin filtros, de un joven que estaba a punto de meterse en un mundo para el que desde luego nadie le había preparado. Bueno, pues empecemos por el principio, por la chispa que lo encendió todo. En esta primera parte vamos a ver cómo un truco, algo muy simple, le abrió los ojos a una forma de ver el mundo completamente nueva y, sobre todo, muy poderosa. A ver, esto suena casi a manualidad, ¿no? Con un simple clip y una tarjeta, él y su amigo se las apañaron para hacer llamadas gratis. Fue su primera vez haciendo algo, digamos, remotamente ilegal. Un acto que parecía una tontería de críos, pero que, ojo, plantó una semilla muy importante. Y aquí está la clave de todo. No se trataba de ahorrarse unas monedas en la cabina. No. Para él fue una revelación, una epifanía. De repente se dio cuenta de que saber algo que los demás no saben te da poder, te da una ventaja, te permite cambiar las reglas del juego. Y esa idea lo cambió todo para él. Venga, pues avancemos. Vamos a ver cómo esa curiosidad que empezó con un clip le llevó a descubrir la que sería su arma principal en todo esto. Pasamos de un truco casi analógico a una herramienta digital muchísimo más potente. Para un adolescente con esa curiosidad, un troyano era el paraíso. Le permitía hacer cosas que sonaban a ciencia ficción, ver en tiempo real lo que tecleaba otra persona, encender su webcam sin que se diera cuenta, cotillar todos sus archivos. Era el poder absoluto sobre el ordenador de otro. Y claro, se obsesionó con aprender a usar. Pero aquí se llevó la primera gran lección. Y es que tener el arma no bastaba. Lo intentó, Intentó engañar a gente en chats para que se instalaran su troyano, pero claro, nadie se fiaba de un desconocido. Ahí descubrió que la parte técnica, sin la psicología, sin la astucia social para engañar, no servía para absolutamente nada. Y es justo en este punto donde la historia da un giro de 180 grados. Se acabaron los juegos, la curiosidad adolescente y los trucos. Lo que empieza ahora es algo mucho más serio, mucho más oscuro. Una misión que él mismo se impuso. Pues sí, entró en una sala de chat cualquiera, al azar, y se lo encontró. Al principio ni se lo creía. Pensó que sería una broma pesada, pero no. Enseguida se dio cuenta de que iba totalmente en serio. Y en ese preciso instante, algo en su cabeza de chaval de 15 años hizo clic. Sintió que tenía que hacer algo, que tenía que hacer justicia. En este apartado vamos a ver el pulso tan frustrante que mantuvo con él durante días. Se había propuesto atraparlo, pero claro, su objetivo resultó ser mucho más cuidadoso y difícil de pillar de lo que él se había imaginado. El plan sobre el papel era sencillo. Se haría pasar por una chica y le enviaría el troyano. Pero como vemos aquí, la cosa se complicó. La tensión fue subiendo día a día. Cada vez que intentaba enviarle el archivo, algo fallaba. Y mientras, el hombre al otro lado se ponía cada vez más insistente, más pesado y más desagradable. La clave para que el engaño no se fuera al traste fue hacerse el tonto. Cada vez que el antivirus le bloqueaba el troyano, él se hacía el sorprendido, fingía no tener ni idea de qué pasaba y le decía que a lo mejor era su propio ordenador el que tenía un virus. Y el otro se lo creyó. Nunca sospechó que ese supuesto virus era, en realidad, la trampa que le estaba tendiendo. Y esta era la gran pregunta. Estaba claro que el ataque de fuerza bruta, el ataque técnico, no estaba funcionando. Tenía que cambiar por completo de estrategia. Tenía que dejar de atacar a la máquina y empezar a atacar a la persona que estaba sentada delante de ella. Así que eso hizo. Dejó a un lado el ataque directo y se puso a diseñar un plan mucho más astuto. Una trampa que ya no se basaba en el código, sino en algo mucho más humano, la confianza. La idea en realidad era bastante simple, pero brillante. Si el tipo no iba a aceptar un archivo de una desconocida, quizás sí lo aceptaría de uno de sus amigos. Así que se puso manos a la obra. Creó una cuenta de correo falsa imitando la de un contacto del hombre y preparó el cebo. Fijaos en la psicología que hay detrás de este mensaje. Es que es brutal. No solo le ofrece algo que el otro quiere desesperadamente, es que le da la excusa perfecta para bajar la guardia. No, si es que el antivirus estropea la calidad del vídeo. Y para rematar, le mete ese toque personal con él. Estás en deuda conmigo. Una manipulación de libro, vamos. Mandó el correo y a esperar. Y pasaron las horas. Toda la tarde. Y nada. No pasaba absolutamente nada. La frustración era enorme y llegó a pensar que había fracasado, que todo ese plan de la ingeniería social al final no iba a funcionar. Y entonces, cuando ya lo daba todo por perdido, a las 11 de la noche, ¡pum!,
saltó la notificación. El troyano estaba dentro. La trampa había funcionado. La sensación de euforia de haberlo logrado tuvo que ser increíble. Conseguir entrar en su ordenador fue la victoria, sí, pero de repente se encontró con un montón de problemas nuevos. Y esta vez eran problemas mucho más serios, con un peso moral gigantesco. Una vez dentro, el acceso era total y absoluto. Consiguió su nombre completo, su dirección, el sitio donde trabajaba y sí, encontró lo que estaba buscando, ese material tan horrible. Para tenerlo todo organizado, él mismo creó una carpeta nueva en el escritorio del hombre y la llamó Jailbait. Claro, aquí es donde se topa con un dilema que es imposible. Tenía en sus manos todo lo necesario para destruir a ese tipo. Pero para entregar esas pruebas, tendría que confesar que él mismo había cometido un montón de delitos bastante graves, incluido el acceder a ese mismo material. No hay que olvidar que tenía solo 15 años. El pánico debió ser total. Como no podía ir a la policía, buscó una solución alternativa. Descubrió que el hombre estaba casado, que tenía hijos. Y entonces hizo lo único que se le ocurrió. Le mandó un mensaje anónimo a su mujer, dándole unas instrucciones muy precisas para encontrar esa carpeta, Jailbait, en el ordenador de su marido. Esta frase lo resume todo. Es la dualidad de lo que vivió. Por un lado, se sintió como un rey, con un poder inmenso, con la adrenalina de haber hecho justicia a su manera. Pero por otro lado, fue una victoria absolutamente solitaria. Un secreto enorme que no podía contarle a nadie en el mundo. Y con esta reflexión final, nos queda claro el verdadero coste de todo aquello. La victoria tuvo un precio muy alto. La justicia que él decidió impartir le dejó una cicatriz para siempre. Y nos deja una pregunta en el aire sobre los límites de la justicia y el peso, el enorme peso, que supone tomarla por nuestra propia mano.